Muy bien, hermanos, vayamos a las valiosas perlas de esta semana, analizando primeramente el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 17. Y le vamos a pedir a alguien del auditorio que nos apoye con esta lectura. Por favor, Jaciel, Larios. En el primer día de las tortas no fermentadas, vinieron los discípulos a Jesús y dijeron: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué puede referirse al 13 de Nisan la expresión el primer día de las tortas no fermentadas? Hermana Jacqueline de Cruz, por favor. Sí, porque según el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 1, la fiesta de las tortas no fermentadas se consideraba desde el 14 hasta el 21 de Nisan. El día 13 podría llamársele el primer día de las tortas no fermentadas, dado que el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 17, usa la palabra griega protos, que se traduce antes, entonces pudiera traducirse el día antes de las tortas no fermentadas. Muy bien. Por favor, hermana Silvia de Velázquez. Y así es porque justamente es en la mañana del día 13 cuando los discípulos hicieron los preparativos para, después de las 6 de la tarde que empezaba el día 14, celebrar la Pascua. Entonces por eso es aceptable, aunque sea el 13 de Nisan. Es correcto. Muy bien. Ahora vayamos al Evangelio en el capítulo 26 de Mateo, versículo 39. ¿Quién nos puede apoyar con la lectura? Hermana Citlali Bautista, por favor. Y yendo un poco más adelante, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no como yo quiero, sino como tú quieres. Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué le pidió Jesús a su Padre, pase de mí esta copa? Hermano Manuel Velázquez, por favor. La copa significó en ese momento la asignación que Jehová le estaba encomendando al propio Jesús, dar su vida a favor de la humanidad. Jesús sabía que iba a sufrir mucho y que moriría como un delincuente despreciable. Al expresar, pase de mí esta copa, eso significaba que no deseaba hacer su voluntad, ni que se deshonrara el nombre de su Padre. Por eso al final del versículo dice: no como yo quiero, sino como tú quieres, dando a entender que era obediente a la voluntad de su Padre. Correcto, muchas gracias. Por favor, hermana Sandra Decano. Y aun cuando Jesucristo estaba sometido a las tensiones más severas que una persona pueda aguantar, Él mantuvo la disposición de hacer la voluntad de Jehová. Por eso es que Él temía mucho la deshonra que pudiera recaer sobre ese nombre tan sagrado, pero aún así, con todo, Él cumplió la voluntad de su Padre. Correcto. Por favor, hermana Kesia de Rojas. Si en nuestro caso, cuando somos objeto de persecución, burla o injuria por los que odian a Jehová, pudiéramos pedirle a Jehová una oración similar, pero con confianza plena en Él le solicitamos que remueva el oprobio que se arroja sobre su nombre. De esta manera se sintió Jesús cuando se aproximaba su muerte sobre el madero de tormento. Muchas gracias. Muy bien. Pasemos a la tercera pregunta. ¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Hermana Brenda Plata, por favor. En el versículo 32 vemos cómo Jesús sabía que sus apóstoles lo abandonarían en un momento de necesidad, pero aún así les aseguró que permanecería con ellos. Esto deja expuesto que Jehová tiene muy presente las imperfecciones que tenemos, pero de igual forma tanto Jehová como Jesús nos aseguran que siempre estarán con nosotros. Valorar esto debe motivarnos a luchar día a día con la imperfección para mantenernos leales a Jehová. Muy bien, muchas gracias. Por favor, hermana Leticia de Luna. Mateo 26:30 me recuerda que el canto es una manera de expresar fe y amor a Dios. La noche antes de ser ejecutado, Jesús y sus apóstoles cantaron cuando terminaron de cenar. La Biblia dice que hay música y canto en los cielos mismos, donde las criaturas espirituales tocan arpas simbólicas y cantan alabanzas alrededor del trono de Dios. Me enseña de Jehová que Él dio la música al hombre, pues implantó en su corazón el amor por ella y el incontenible deseo de expresarle sus sentimientos tocando un instrumento o cantando. Muchas gracias. Vayamos a la última pregunta y
Esta dice así: ¿qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Hermana Yolanda de Trejo, por favor. Sí, hermano, en Mateo 26, 14 al 16, nos dice que Judas Iscariote fue a los sacerdotes para traicionar a Jesús. Es posible que Judas se sintiera herido por la represión de Jesús en cuanto al dinero. En ese momento él permitió que Satanás entrara en él, en el sentido de que este apóstol dejó que se le utilizase para llevar a cabo sus designios y así truncar el cometido que Cristo tenía. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, de no guardar resentimiento si alguien nos da un consejo o si hacemos algo que no esté bien y nos llamen la atención, porque si no de hacerlo, estaríamos dándole lugar al diablo. Muy bien. Por favor, aquí, hermana Lorena de Arreola. Sí, otra lección que podemos aprender es la que se encuentra en Mateo 26, 31 al 35, donde precisamente Pedro aprende la lección y vence una tendencia de la confianza en uno mismo. Es peligroso porque a veces podremos decir que los logros los obtenemos por nuestras habilidades, sin embargo, él mismo menciona que debemos de orar de continuo para que así mostremos que dependemos totalmente de Jehová. Muchas gracias. Por favor, hermana Berenice de Villaseñor. También en los versículos 14 y 15 habla sobre el precio que se fijó por la traición de Jesús y dice que fueron 30 piezas de plata, aproximadamente unos $66 y eran efectivamente siclos. ¿Pero por qué fue esa cantidad? Porque al parecer el propósito de estos líderes religiosos era demostrar su desprecio por Jesús y considerarlo de poco valor, porque justamente de acuerdo a lo que dice Éxodo 21:32, ese era el precio que se pagaba por un esclavo. Entonces ellos estaban ofreciendo eso para menospreciar a Jesús, pero lo triste del asunto es que Judas consintió esa cantidad sabiendo que despreciaba al Hijo de Dios y que había sido para él nada todo lo que había aprendido de él. Muchas gracias. Hermana Frida Llanos, por favor. En el versículo 11 vemos que Jesús menciona que siempre había pobres, pero si leemos el contexto de sus palabras, junto con las promesas de la Biblia, muestran que lo que quiso decir fue que siempre había pobres mientras durara este sistema de cosas, porque él sabía que ningún ser humano podría jamás erradicar la pobreza ni la injusticia del mundo, y también sabía que él iba a cambiar todas esas condiciones, así que podemos estar seguros de que la pobreza y entre otras cosas que nos afectan serán erradicadas como lo promete Revelación 21:1. Muchas gracias. Un último comentario, hermana Alma Bolaños, por favor. Sí, en los versículos 6 al 13 nos demuestra que tenemos un gran privilegio de tener a Cristo Jesús como líder, ya que Él, al ser la imagen del Dios invisible, como dice Colosenses 1:15, demuestra el gran aprecio por lo que hacen sus discípulos por Él. Entonces, su vida como hombre lo preparó para llevar a cabo la misión que Jehová le tenía reservada, a saber, desempeñar el papel de sumo sacerdote y rey, primero de la congregación cristiana ungida y luego del mundo. Muchas gracias. Agradecemos a todos su muy buena participación y continuamos con nuestra reunión.